Dos. Cada uno no es que haya distinto sanidad, sino que vamos a ir tocando distintos temas con respecto al mismo pensamiento de la sanidad, ¿sí? Entonces, en esta noche vamos a hablar sobre sanidad 2 y algunos mecanismos y propósitos con respecto a la sanidad. ¿Estamos acá? Bueno, entonces vamos a hacer, mientras que ustedes buscan, ¿quién va a buscar Marcos capítulo 8? ¿Alguien? A ver, ¿quién va a buscar? Yo. Listo, la pastora. Marcos capítulo 7, ¿quién lee? Yo. Va a leer. Yo. Listo, Carla. Hechos capítulo 20, ¿quién va a leer? Yo. Camila. Hechos capítulo 19, ¿quién va a leer? María José. Listo, entonces ustedes ya lo tengan preparados los capítulos, no que, espere que busco, no, ahora busca, ¿sí? Vamos a ver nosotros en esta tarde algunos mecanismos, ¿sí? Con respecto al don de la sanidad. Como hablábamos la vez pasada, si tenemos que hablar de la sanidad, tenemos que ir abarcando todas las áreas que involucra la sanidad física. Decíamos la semana pasada algo muy importante, que algunas secuelas en nuestra vida personal, en nuestra vida humana, viene por causa de la vida que hemos tenido nosotros, ¿sí? Con respecto a nuestra vida sentimental, falta de perdón, falta de pecado, ira, enojo, rebeldía, todo eso trae como consecuencia algunos síntomas en nuestra vida que repercuten en la parte física. Y ahí es donde nosotros podemos estar enfermos o nos enfermamos físicamente. Cuando nosotros hablamos del don de sanidad, también, y acá tocamos algunos mecanismos, vamos a ver de que escrituralmente, para poder transmitir o para poder declarar sanidad sobre la vida, se usó de diferentes maneras, o se pudo dar distintas maneras para poder sanar. Acá nosotros, ¿quién era que tenía que leer el capítulo 8 de Marcos? Moab. Listo, fuerte y claro hasta el verso 26, del verso 22 al verso 26, y ahí vamos a ver un mecanismo que usó Jesús para poder sanar a alguien. Amén. Rápido. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocara. Entonces, tomando la mano del ciego, lo sacó fuera de la aldea, escupió en sus ojos, puso sus manos sobre él y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirara, y fue restablecido y vio de lejos claramente a todo. Jesús le envió a su casa diciendo: no entres en las aldeas, ni lo digas a nadie en la aldea. Amén. Ahora, ¿qué punto de referencia podemos encontrar con respecto a esto? A ver, ¿qué es lo que piensan ustedes con respecto al capítulo 8, verso 22 al 26 del Evangelio de Marcos? ¿Qué punto de partida podemos encontrar acá? A ver. ¿Qué piensan ustedes del ciego? ¿Podemos decir que el ciego era ciego de nacimiento? No, A ver, ¿por qué? porque no sé qué habrá pasado con el hombre. No sé si el hombre quedó ciego por un accidente que causó de que él pierda la vista o él ha nacido así. No, ahí Acá no te especifica. No especifica. No especifica. Ahora, el hombre, si era ciego de nacimiento, podía identificar que uno decía, veo a los hombres como... Árbol. Entonces llegó a ser... Pudo Pudo haber... haber visto antes. Podemos dar como referencia de que el hombre... Ahora, ¿hay algún paralelo con respecto a la escritura? ¿Algún pasaje paralelo con respecto al ciego este? ¿Algún otro evangelio lo nombra? No. ¿Lo nombra otro evangelio? ¿Qué piensa usted? Miren su Biblia. Ahí en su Biblia puede encontrar un pasaje paralelo. ¿Lo encuentra el pasaje paralelo? No.
No tiene pasaje No paralelo. tiene pasaje. Entonces el Evangelio de Marcos es el único evangelio que hace referencia a este tipo de milagros y a este tipo de mecanismo que usó Jesús. Acá nosotros vemos, fíjense algo importante acá. Dice que le trajeron al ciego. Entonces Jesús, ¿qué hizo con el ciego? Lo sacó fuera de la aldea. Fuera de la aldea, ¿sí? Y escupió en sus ojos. Ahora nosotros vemos acá un mecanismo que usó Jesús para poder sanar a alguien. Él no puso mano o directamente no declaró palabra. Él lo primero que hace, Jesús, ¿qué hizo? Escupió sobre los ojos del ciego. Luego impuso la mano. Es decir, de que hay un mecanismo usado en ese momento para poder transmitir o para poder sanar a alguien. ¿Estamos hasta acá? Ahora, es uno de los mecanismos. ¿Haríamos nosotros lo mismo hoy? Si tendríamos que hacer. Si el Señor te lo dice, sí. Si el Señor te lo dice, sí. Pero ahora, ¿haríamos nosotros? No, porque eso es imitar. ¿Cómo? Eso ya es como... Pero si Dios te manda a que lo hagas, lo haríamos, ¿sí? Bueno, acá nosotros vemos entonces un mecanismo. Capítulo 7 de Marcos, ¿quién lee? Yo. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusieran la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en la oreja de él, y escupiendo tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo gimió, y le dijo, Efata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Y les mandó que no le dijesen a nadie, pero cuanto más le mandaban, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban, diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Le hago un comentario acá o una pregunta mejor, ¿sí? ¿Qué coincidencia o qué parte de estas dos historias coincide una con la otra? Que Jesús les dijo de que no divulguen. Anterior a eso, En el 33 dice, entonces apartándole de la gente, le metió los dedos en los oídos y escupió. ahora, Y tocó su lengua. Dos hay, Dos. que le apartó y le También escupió. lo apartó de la gente, Vémonos. volvió a escupir. Volvió quiere a decir de escupir. que el grupo de personas, ¿sí? Jesús lo saca a uno y le saca al otro por el hecho de lo que podría estar sucediendo dentro del propio ambiente. Porque acá vemos nosotros, en el verso 31, volviendo a salir, aquí lo dice, pasando por la región, le trajeron. Es decir, de que en el verso 32 vemos de que tanto en el anterior como en este caso, hubieron quienes se preocuparon por la sanidad de la persona. Pero Jesucristo los apartó de la gente para producir el milagro. Esa es una referencia que tenemos acá. Vayan entendiendo esto porque es importante, por ejemplo, para que cuando tengamos que estudiar, preparar los sermones, preparar el mensaje, tenemos puntos de referencia de distintos evangelios que podamos nosotros ocupar para hablar de un solo caso o para poder tener una base bíblica para poder ir desarrollando el tema. Acá dice que le apartaron a la gente. Luego nosotros vemos que nuevamente Jesús ocupa la técnica anterior, pero aparte de eso, dice la palabra de que Jesús metió los dedos en ambas orejas, es decir, que hizo esto, ¿sí? Y allí se declaró la palabra al sordo y al mudo. Ahora, ¿qué es lo que hace Jesús en un momento determinado? Escupe. Escupe, ¿qué más? Y tocó su lengua. Luego levantó los ojos al cielo y gimió y le dijo, ¿qué quiere decirse abierto? Y ahora vemos nosotros que Jesús, aparte de tocar las orejas, meter los dedos en la oreja, Gimió. Jesús escupe y allí hay algo que sucede, algo que pasa. Jesús no le impone mano. Gimió y le dijo. No. Anterior a eso, ¿Jesús qué hace? Y tocó su lengua. Tocó su lengua, es decir que no le tocó la cabeza ni los hombros, sino que a mi punto de vista le dijo, sacame la lengua. Porque para escupirle en la lengua te tuvo que haber pedido que haga eso el ciego, el mudo, perdón. Y le toca. Vemos nosotros una técnica totalmente diferente a la anterior, o mejor dicho, agregó algunos
algunas cosas allí Jesús, ¿sí? Seguimos acá. ¿Quién tenía que leer Hechos capítulo 20? Yo. A ver. Ahora, antes de que Cami lea, pero en la anterior tampoco Jesús le impuso mano. Sí, le puso Jesús mano. dice, Tocó. pero le tapó los ojos, no le impuso mano. No tocó, le tocó. Pero acá también le tocó. A ver, léanme Marcos capítulo 8. 8, a ver. Habla de que Jesús volvió a taparle los ojos. No es que le impuso mano No en es la que le cabeza, impuso sino mano que en la le cabeza. tocó. Vamos Obvio a que le va a tocar. comprobarlo, vamos a A leerlo, ver, ¿sí? Marco 8. Sí. 22, 26. Vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocara. Entonces, tomando la mano del ciego, lo sacó fuera de la aldea. Escupió en sus ojos, puso sus manos sobre él. Dice. No dice que tocó los ojos del Y ciego. él le Pará. preguntó si veía algo. Quiere decir que él le puso la mano. ¿Sí? Entonces, Y seguimos. tomando la mano del ciego, lo sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso la mano encima. Acá Y dice le sobre preguntó, permítame pastora, él. Sí. preguntó si veía algo. Y él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez la mano sobre los ojos, Ahí cambió. otra vez sobre los ojos. Sí, Habla sí, de sobre que los nuevamente, anteriormente no le impuso mano, sino de que él le había puesto la mano sobre los ojos. Listo, seguimos. Otra, muy bien. Seguimos. Porque acá en ¿Se dan cuenta? la otra versión nos Se, dice. Hay que prestar atención. se dan cuenta de que tenemos que ir analizando los... Ajá. A medida que vamos... Escuchen bien esto, esperen un ratito usted. Esperen un ratito. A medida que vamos leyendo, tenemos que ir analizando la situación. ¿Puedo contar algo? Espera un ratito. Porque de nada me sirve leer si no voy analizando. Tengo que tener una actitud crítica de la escritura para poder comprender a la escritura. ¿Me van entendiendo acá? ¿Sí? ¿Qué tenía que decir usted? Acote rápido, por favor, que el tiempo se nos va. Luego le puso la mano sobre los ojos. Otra vez la mano sobre los ojos. Pero acá en la otra... Pero da referencia da el referencia, segundo ¿dónde? y te Porque da... el primero dice que le puso la mano nomás. Pero, acá Pero podemos interpretarla. Claro, sí, no. Por eso todo depende también de la Cuando, interpretación que nosotros demos. cuando dice otra vez en los ojos, Claro, quiere ahí- decir que ahí- la primera y la segunda vez le hizo esto. Sí, pero te quiero decir que por eso es que, como usted dice, que hay que analizarlo y ver, porque el primer versículo puede dar la referencia Claro, del segundo. pero a continuación nosotros vemos algunos hechos que van pasando y que nos da a entender qué es lo que aconteció primero. Entonces todo eso nosotros tenemos que ir analizando. Y lo bueno acá es que a medida que usted estudia la Biblia, va analizando, va teniendo una mirada crítica de la palabra, no para criticar o juzgarla, sino para poder comprenderla, usted puede ir tomando nota de esas referencias que al final le va a poder ayudar un montón. Seguimos. Amén. A ver, teníamos que leer Hechos. 29 al 12. Bueno, Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. amén. Lo que a mí me encanta acá es que hubo alguien que habló más tiempo que yo. Y la Pablo. gente que permaneció. Te juro. Ahí, Margarita, vos tenés que decirle, pero esta es la referencia cuando vos te dicen, Margarita, de los mensajes. Pero escúchame, Pablo habló toda la noche hasta el otro día y la gente estaba escuchando. Uno se Gloria a murió. Dios, hubo alguien que- Uno no murió por escuchar la palabra, sino porque cayó del tercer piso. Y lo mismo. Pero acá, fíjense algo importante. Sobre este caso, nosotros vemos en el Antiguo Testamento un hecho muy similar. Cuando un jovencito, una criatura muere, y el profeta, ¿qué tiene que hacer? Ah, cuando le tuvo que tirar. Eliseo, Elías. Elías, Cuando se acuesta sobre él. y da. Acá nosotros vemos un hecho muy... Fíjense que una técnica anterior, van De analizando muchos ustedes. años atrás. Claro, ustedes cuando van tienen que, aparte de eso, vayamos comparando las bases bíblicas que nosotros tenemos de acuerdo a lo que estamos leyendo ahora en el Nuevo Testamento.
Pero fíjese, lo importante acá, esto, lo siguiente. Pablo dice que disertando, predicando, cayó uno. Ahora, ¿qué hizo Pablo? Se echó sobre la persona y lo abraza. ¿Sí? Podemos interpretar de que el muerto estaba muerto y Pablo se acostó arriba, o fue lo que interpreta usted. Yo pienso que se la arrodilló. abrazó, porque la Biblia dice que la abrazó. Sin embargo, Elías, cuando oró por el chico, puso las dos manitos sobre la mano de la criatura y la nariz contra la nariz de la criatura y le... Pero hace referencia a que se pone Disculpe, sobre. disculpe, ese tema no era Eliseo. El que Busquemos las referencias y analicemos. pasa que no me acuerdo en qué parte, pero es Segunda de Reyes. Elías Sí. era de la viuda de Según- Sarepta, Elías fue. Elías. fue. Cuando él le promete un año al Y año. él estaba que en el va a tener monte y la viuda se fue a buscar. Bueno, seguimos. Acá yo interpreto de que Pablo se tiró, Porque dice se acostó, echándose. porque dice, se echó sobre él, abrazándole. Habla de que Pablo no se arrodilló, sino de que Pablo hizo esto. Claro, Se no, acostó no. encima del joven y lo abrazó. Habla sobre eso, porque si no sería que se encorvó o se echó. Arrodilló. Ahora vemos nosotros una técnica. ¿Sí? Todo esto es para que nosotros Similar, ¿no? Similar. Igual. Todo esto es lo que nosotros podemos ir notando es que dentro de la palabra hay algunos hechos que nosotros podemos encontrar que se usaron o fue enviado, hecho por Dios, enviado para que se haga por parte del Señor para poder sanar, y en este caso no era sanidad, sino resucitar un muerto. Resucitó un muerto. ¿Está? Gloria a Dios. Hechos capítulo 19, por favor, ¿quién era que tenía que leer? Yo, Muy bien. mientras Apolos estaba en Corinto, aconteció que Pablo, después de recorrer las regiones superiores, fue a Efeso y halló a ciertos discípulos. Y les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos a él, ni siquiera hemos oído. Perdón, ¿qué está leyendo, hermano? Sí, no sé, Hechos 19, pero ¿qué versículo? del principio. No, el 11 al 13. Ah, Yo quedé, ¿dónde está eso? Decía yo. No, yo también leí acá y me encontraba con que... Al 13. ah, Yo, ¿dónde Dios está? oraba. Bueno, ahí vamos a Sí, ver. pero si acá estaban hablando otra cosa, haciendo milagros y fuerza. ¿Seguimos? Dios oraba por medio de Pablo, milagros no comunes, de forma que bastaba aplicar a los enfermos los pañuelos o mandiles que había usado, y se alejaba de ellos las enfermedades y salían los espíritus malos. Algunos exorcistas judíos ambulantes intentaron también invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos y decían, os conjuro por Jesús a quien predica Pablo. Amén. Quiere decir que había personas que imitaban lo que Ajá. Pablo hacía. Querían hacerlo. Pero acá hay algo que nosotros podemos hacer referencia, ¿sí? Algo, y la iglesia nosotros podemos dar testimonio de esto. Sobre el caso de uno de los chicos que la mamá hoy día está participando en las reuniones de Nardi, de la mamá de Oscar. Cuando Oscar estuvo imposibilitado y estuvo también al borde de la muerte, nosotros orábamos por unos paños y enviábamos donde él estaba. Y eso también hicimos con algunos otros chicos de Ardi que estuvieron pasando por una necesidad muy grave y el Señor produjo los milagros. Acá vemos nosotros claro esto. Fíjese el verso número 12, usted por favor. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. ¿Los paños y delantales de quién? De los enfermos. De los enfermos. Entonces es Bíblico. bíblico orar por los Remera, todo paños. eso que se está- Claro. Ahora nosotros vemos acá que se llevaban los paños de los enfermos y se llevaban de tal manera que se llevaban paños a los enfermos. No dice de los enfermos. Sí, eso estaba por sí, da como referencia de que los paños o los delantales no eran de los enfermos, sino de que ellos usaban paños o delantales y oraban a esos paños y Y le los entregaban a llevaban, los enfermos. ¿Se da cuenta? Pero sería algo similar igual. No, Algo muy porque sí, es muy algo- distinto de que yo abra una prenda Pero tuya. también llevamos... Sí, no. se puede hacer, ¿está? Ahora vemos acá que hay técnicas o mecanismos permitidos y usados por Dios Para sanar. para liberar sanar y demonios. producir
algunos milagros. ¿Vamos entendiendo? ¿Algún comentario que quieran hacer? Hay un caso que pasó al chico que llegó en la casa de Margarita Marco. ¿Marco se llama? La mamá vino acá y trajo la remera de este chico. ¿Hace cuánto? El año pasado fue, ¿no, Margarita? Y dice, nosotros oramos. Y se ve que, bueno, llevó, el chico usó, qué sé yo. Pero fíjate que Dios hace como Él quiere, ¿no? El chico se está yendo. No sé si Como el caso de una hermana que congrega acá, que el marido le gustaba beber demasiado, cuñada de María José, y hoy vemos que el marido está cada día mucho mejor en el tema. Quiere decir de que todo acá tenemos que entender algo. Esto no es que nosotros usamos algo como un medio para poder sanar a alguien, ¿sí? Como lo harían muchos allí usando esto, sino que son mecanismos que en un momento determinado se pudo usar o fue Dios permitiendo que se use para poder sanar a alguien o transmitir sanidad a alguien. Pero esto no quiere decir de que siempre tengamos que hacer eso. ¿La Biblia a qué hace referencia la Biblia con respecto a orar por los enfermos? Poner las manos. poner las manos. En ningún momento en la comisión dada por Jesús dijo lleven los paños, escupan en la cara, hagan un lodo en el barro. En ningún momento dijo vayan y pongan las manos sobre ese enfermo y esto sanará. Yo pienso de que en esos tipos de cosas que pasan son dependiendo de la persona. O sea, en el sentido de que dependiendo también la circunstancia por la cual se esté pasando, que yo pienso de que se puede realizar ese tipo de cosas. Sí, todo, porque fíjate de todo que como el Espíritu Santo te por va eso, guiando. porque fíjate de que después lo que hizo Elías con el niño, la Biblia no te revela de que Elías sanaba de esa manera o hacía milagros a través de esa manera. Pero nosotros vemos de que, de acuerdo a como Dios te manda, Lo mismo lo que hizo Eliseo cuando hizo flotar de vuelta el hacha. el hacha. El Espíritu Santo es multiforma, él no tiene, nosotros no podemos encerrar No se a Dios estructura. en un paño ni tampoco en un lodo, nada. Dios hace como Él quiere. Por eso digo, conforme a la circunstancia También dice, de que se está solamente pasando. declara la palabra y la palabra te Porque El muchas veces Padre Jesús también declaró la lleva la palabra, palabra ¿viste? Y los enfermos Y sanaron. los enfermos, lo mismo que dice la Biblia, la sombra de Pedro, sanar a los enfermos. También, fíjese que es un mecanismo que Dios usó. ¿Sí? Aún muchas veces nosotros no nos damos cuenta, pero también puede ser de que una de nuestras ropas sea enviada y sea usada por para un Como los huesos de Eliseo, Y el hueso Eliseo también. que cayó el muerto en la Que cayó tumba el muerto y y resucitó. resucitó. Wow. todo depende de cómo Dios use, ¿sí? O cómo Dios se mueva en el momento para poder llevar a cabo un milagro. ¿Está? ¿Estamos entendiéndonos? Ahora, Marcos capítulo 16 nos habla de la imposición de manos. Ese es un mecanismo escritural. Marcos capítulo 16, impondrá las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. En la gran comisión nosotros escuchamos o leemos de que también el Señor Jesús en un momento determinado comisionó a la gente de dos en dos y le dijo, vayan y sanen enfermos. No dijo, usen este tipo de mecanismo. Pero vuelvo a insistir acá, todo depende de cómo el Espíritu Santo te vaya guiando. ¿Sí? Esto no quiere decir que usemos fetiches. Vamos a comprender esto. No es que entremos en los fetiches. ¿Qué sería un fetiche? Llévate esto que te produce milagros. Llévate esto que te trae sanidad. Usa este color en tu mano que te va a prosperar. No, eso sería un fetiche. Nosotros tenemos que guiarnos de acuerdo a lo que Dios determine a través del Espíritu Santo. Vamos a ver acá, ¿quién encuentra rapidito Génesis 48:14? Y me lee Génesis 48:14. Vamos a ver la importancia de la imposición de manos. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así su mano adrede, aunque Manasés era el primogénito. ¿Eso nomás? Sí. Observemos acá algo que nosotros tenemos que tener presente y la importancia de aquellos que podemos ser papá y podemos bendecir a nuestros hijos. Escucha acá. Antiguamente el hijo, sí, o el padre antes de partir, antes de morir, tenía por costumbre bendecir a sus hijos. ¿Sí? O cuando sus hijos salían, iban por ahí, el padre bendecía a los hijos. Acá nosotros vemos
que inclusive, si no sé si ustedes se acuerdan, el pasaje donde Isaac bendice a Jacob y bendice a Saúl. Puso mano sobre ambos. Y al imponer mano, Isaac dudó de que realmente Jacob era Saúl. ¿Van entendiendo? Pero como fue engañado, pudo declarar una bendición. Cuando nosotros imponemos mano, estamos bendiciendo a alguien. Bendecimos a alguien. ¿Quién me encuentra, por favor, Hechos capítulo 6? 6:6. 6:6. Sí. A los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos. Ahí nosotros vemos que, y anteriormente, ¿qué dice Camila? En el versículo anterior. 5. Sí, pues anterior. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quien orando les impusieron las manos. Hechos capítulo 6 habla del nombramiento de los diáconos. Ahí tenemos que tener presente lo siguiente, que cuando hay nombramiento dentro de la iglesia, se acostumbra a imponer las manos. Cuando uno impone mano, cuando se nombra a alguien para ejercer un rango, una autoridad dentro de la iglesia, lo que se está haciendo es transmitir o cubrir a alguien con ese acto. ¿Entienden? Por eso hablamos de transmisión o ungimiento. ¿Sí? Pero tomamos, por costumbre, la impartición tomamos, ¿sí? Por costumbre, imponer las manos. Y ahí recién son enviados. ¿Entienden? Entonces, el imponer mano es de tener cuidado. No es imponer mano. No es imponer mano. 1 Timoteo 4:14. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. ¿Qué sería el presbiterio? Sería un grupo de obreros líderes de la iglesia que participan. Es decir, fíjense acá, la iglesia en sí, nosotros estamos en formación, pero ¿cuál sería parte del presbiterio nuestro? Acá nosotros el ungimiento lo hacemos desde el momento que está el apóstol. Acá va a haber un ungimiento, el apóstol está y después la pastora y yo imponemos mano. Pero va a llegar el momento, en los próximos nombramientos, si Dios así nos va guiando y nos va ayudando a ir formando el cuerpo, ya va a haber un grupo ministerial dentro de la iglesia. ¿Me entiendes? Va a haber un grupo ministerial. Hoy ya nosotros estamos formando el ministerio. Entonces ese grupo ministerial pasaría a ser el presbiterio de la iglesia, que tendría que orar por las personas que van a ser reconocidas en un rango ministerial y poniendo manos, orando. Y Pablo le dice que debe tener cuidado del don que fue recibido a través de la imposición de manos. Es decir, de que cuando una autoridad impone manos sobre tu vida, ora a favor tuyo, se está despertando algo que está dormido dentro tuyo para que tú lo ejerzas. ¿Me entienden acá? Es importante este mover espiritual dentro de la iglesia y la importancia que nosotros vemos de la imposición de manos. Pero el Levítico 4:15 nos habla de algo muy importante también. A ver, ¿quién lo encuentra primero? Levítico 4:15. Y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Jehová, y en presencia de Jehová degollarán aquel becerro. ¿Por qué degollaban a ese becerro? ¿Qué representaba el becerro? ¿Cuál era el propósito de ese sacrificio? Lea el apunte. Debajo de Timoteo. Imposición de manos, esencial de transmisión, sea bendición o maldición. Por esa razón debemos tener cuidado cuando se nos impongan las manos para administrarnos y cuando nosotros los imponemos para hacerlo. Se declaraba el pecado del pueblo transmitiendo el pecado del animal. Ahí está. Es decir, que era una ofrenda dada a Dios por el pecado del pueblo. Por el perdón de los ¿Y pecados. qué es lo que hacían los ancianos, los sacerdotes, antes de degollarlo? Sí, lo oraba. Claro, pero ponían mano
¿Y qué es lo que significaba esto? Se maldecía el pecado, se declaraba que el pecado del pueblo de Israel caía sobre. Y es un tipo de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Había un sacrificio. Por eso las Escrituras habla y claramente, Él se hizo maldito por nosotros. Se declaró, y también habla la Escritura y dice que todo aquel que es maldito, todo aquel que es colgado en el madero. Es decir, de que este becerro, de acuerdo a Levítico 4:15, está representando el sacrificio de Cristo a favor nuestro por causa de nuestro pecado. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? O sea que también tenemos que tener cuidado de pasar a nuestro... Porque nosotros podemos estar con pecado, con consecuencias, nuestra vida está fuera de la gracia del Padre y cuando ponemos mano lo que yo tengo doy. Por eso hay que tener cuidado quién nos impone mano a nosotros. Por correcto. Por eso La dos No cosas. cualquiera te puede orar. Si no, mi pastor. No hay cualquiera que te pueda imponer mano. Tenemos que tener cuidado. Mire, yo te voy a enseñar algo en esta noche. Pueden llegar visita a tu casa que pueden ser pastores, profetas, pero tú tienes a alguien que debe orar por ti. Amén. Tenés quien ver la Y que el día de mañana va a tener que liberarte si la persona que oró por tu vida tan demoníaca y transmitió el bicho. Porque algunos te oran y... Bueno, pero si son pastores, son profetas. No. No tenés tus pastores. que Tú te- tienes que tener cuidado cuando alguien ora por ti. Ojito. ¿Me entienden? ¿Escuchaste, Rocío? Amén. Entonces yo no soy la podemos verdad. nosotros. Fíjese algo, le voy a enseñar en este punto algo importante. Muchas veces nosotros nos dejamos orar. Y luego nuestro corazón, a causa de esa imposición de manos, se desvía del propósito. Analicemos, muchas veces nosotros nos enfriamos de pronto, pero ¿qué pasó antes? Entonces ahí es donde nosotros debemos tener cuidado. ¿Entienden? No cualquiera. A veces usted dice, ay, pero es pastor y vino con mi hermana que le conoce y ese pastor está en adulterio. Con mi esposa y mi familia, en el Chaco conocimos personas que estaban en fornicación, en pecado, vivían en pareja, la mujer él tuvo, mejor dicho, su esposa, ni divorciado estaba, y estaba en concubinato, imponía mano y lo declararon el evangelista. Yo a esa persona no le dejaba tocar a ninguno de mis hijos. No, era Era evangelista, ¿sabes? diácono. papi. Diácono, después lo buscaron como evangelista. Pero yo no le permitía que ore por mi esposa ni por mis hijos. Hacemos fila a otro lugar. ¿Por qué? Porque estábamos conociendo qué estaba pasando. Entonces debemos conocer nosotros. Usted debe conocer el caminar de la persona que mañana va a orar por usted. Y si no le conoce y es de pasada, es conveniente que ore por tu pastor. Y si no le tragas al pastor como el sapo, igual, andate al pastor y a la pastora y pedile tu bendición, punto. Porque es importante todo esto. La imposición de mano es bendecir y cubrir. Bendice y cubre. Yo tengo otra pregunta. ¿Sí? Una pregunta. Si da el caso de que, por ejemplo, por ahí se me han invitado a ustedes a otras iglesias y cuando hay eventos, ¿viste? Y por ahí están ministrando los siervos, ¿no? Y se te viene uno de la nada, no pediste, te quedaste todo haciendo, pero se te viene a orarte. Sería algo muy especial el asunto. El tema está que vos te vayas. Por eso insisto acá, es conveniente que nosotros sepamos quién es la persona que está ministrando, conozcamos. Porque muchas veces traemos consecuencias en nuestra vida mañana y corremos riesgo de enfriarnos, desviarnos del camino del Señor y abandonar hasta la iglesia. Y aparte creo yo de que si nosotros visitamos otra iglesia, primeramente recibimos la bendición de nuestros pastores. Claro, y aparte de eso, generalmente, si ustedes acostumbran a hacer lo que nosotros hacemos, cuando vamos por ahí o a un congreso, estamos sabiendo quién nos invitó y a dónde estamos yendo. Conocemos la casa. Es importante saber dónde te fuiste también. ¿Está? ¿Estamos hasta acá? Y ahora yo pregunto, Eh, en el caso de que, por ejemplo, venga un invitado acá en la iglesia y por X motivo, o sea, las cosas, el siervo, el ministro, tenía algo oculto que nosotros no sabíamos y después a la luz nosotros nos salimos enterando. ¿Qué pasa con eso? En ese caso nosotros cubrimos todo eso. ¿Sabe por qué? Porque nosotros antiguamente cuando recién comenzábamos la iglesia traíamos gente todo, pero después fuimos muy cuidadosos por algunas cosas que acontecieron. Entonces ya las personas que vienen a ministrar acá son personas conocidas. No sé si se dan cuenta, pero son caras repetidas. Y lo otro
O recomendado, como el caso del profeta blanco que viene, fue recomendado por un pastor conocido nuestro que sabemos su trayectoria y conocemos su responsabilidad con Dios, entonces habló y hay antecedentes. El caso del apóstol Soria, lo mismo, ¿me entiende? Entonces, siempre buscamos referencias de personas conocidas por nosotros para poder abrir la puerta a alguien. ¿Por qué? Porque de lo contrario también la iglesia se enfría y trae consecuencias todo esto en el ámbito espiritual. Entonces es conveniente de traer personas conocidas con la autoridad espiritual, moral, para que pueda transmitir algo dentro de la congregación. ¿Estamos hasta acá? Sí. Listo. La palabra mano en su hebreo, allí en la página 45, encontramos acá que en el hebreo es yad, que en uno de sus significados quiere decir viralidad. Cuando hablamos de viralidad, estamos hablando de aquella persona que tiene la capacidad de procrear o engendrar algo. ¿Está? Por eso nosotros también en el espíritu engendramos. ¿Me entiende? Cuando uno está hablando de parir algo, cuando dice, por ejemplo, que vamos a parir hijos en la fe, que de nuestros lomos saldrán, de nuestros lomos, no está hablando de esto, está hablando de la parte reproductiva. No habla de tu espalda. Porque vos no vas a tener hijos de tu espalda. Tú reproduces. ¿Me entiende usted? Amén. Es tu órgano sexual. Es así, igual cuando encontramos en Ezequiel capítulo 37 de las aguas, que tuvo que nadar, en un momento habla del lomo, pero está hablando de la parte viril, de la parte del aparato reproductivo de la persona. Por eso que la mujer o el hombre, hablamos de la viralidad, en este caso muchas veces lo tomamos como en el caso del hombre, pero el hombre no puede reproducir si no está la mujer. Pero en el caso espiritual, nosotros podemos engendrar hijos en la fe. Entonces, cuando la palabra original en el hebreo, del yad, yad, habla de la viralidad, habla de crear, tener la capacidad de producir, de multiplicarnos. Mire lo que significa acá imponer manos. Ahí estamos hablando ya de un sentido diferente, pero tiene un solo propósito. En otras traducciones, dice el apunte, podemos encontrar que implica autoridad, poder y dominio. Es decir, podemos hacer que la persona pueda romper una barrera y pueda trascender en por cosas. supuesto, porque vos pasás los límites, pasás barreras. Al tener la capacidad, tener esa función espiritual dentro tuyo, ejerciendo dentro tuyo, te impulsa a poder pasar límites. Qué poderoso había sido. Es poderosa la expresión de la palabra y lo que nosotros llevamos dentro. Y no nos damos cuenta del potencial. Y cuando Dios le habló a Moisés y le dijo, ve y dile que el yo soy te envía. El yo soy, hablábamos vez pasada, es aquel que es autosuficiente, el que pasa límite, frontera. Pero nosotros tenemos el mismo potencial. Por eso la Biblia también habla de que mayor será el gozo de aquella que nos dio luz. Porque en Dios nosotros podemos reproducirnos, podemos multiplicarnos, podemos expandirnos y podemos crecer. De hecho, nosotros podemos comenzar a producir cosas, aparte de tener hijos, podemos llegar a ser potenciales en la parte financiera. Porque también la Biblia nos enseña a nosotros de que nuestras manos son ungidas para producir riquezas. Habla de la multiplicación, habla de ejercer autoridad. Una persona con poder adquisitivo, con dinero en la mano, tiene autoridad, tiene poder. Entonces nosotros podemos ver que esta palabra es amplia, abarca y tiene influencia en distintas áreas. Ustedes pueden... Miren, yo te voy a decir algo en esta noche. Cuando nosotros recibimos el dinero de nuestro salario, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Generalmente, y bueno, son 2.000 pesos, 200 del día, nos apartamos y punto. ¿Sí? Pero tocaste el dinero. ¿Y por qué no oramos para que se multiplique? Amén. Si tenemos el poder y la autoridad del papá de hacer multiplicar, de que eso se multiplique, crezca, tenemos la capacidad. Existen milagros financieros de multiplicación. Casos de personas, hay testimonios de que no tenían 100 pesos y de pronto nunca acababa el dinero. Amén. Si vamos nosotros al caso material,
Cuando nosotros edificábamos nuestra casa en el Chaco, oramos 5 metros de arena y se multiplicaba. Cada balde que hacía era cada balde que se multiplicaba. Terminamos nuestra casa con 5 metros de arena. Y quedó, sí. Y quedó encima. Se multiplicó. ¿Pero por qué? Se declaró la palabra. Amén, sí, Señor. Y ahora te digo, vos sacás la arena con qué? Una pala con la mano. Y usá la mano. ¿Se dan cuenta de lo que estamos hablando? Amén. La importancia de nuestra mano en Dios. Gloria a Dios. Y de saber Y, nosotros, y saber ministrarlo. Y nosotros es como que lo veo, es la mano. Yo ocupo para cocinar, para lavar. Tu mano tiene... No le damos, pero nuestras manos tienen importancia en Dios. Amén. Tiene valor, tiene autoridad. ¿Me entienden acá? Amén. Entonces, hablamos de poder ejercer autoridad, poder y dominio. Pero ya también habla acá el apunte, es más que solo tocar. Cuando la Biblia nos dice que pondremos la mano sobre los enfermos y ellos sanarán, se muestra así el poder creativo de Dios. Ahí sucede el dabar de Dios. ¿Se acuerdan cuando hablamos del dabar? Amén. El poder creativo, el poder regenerativo del Padre de Dios. ¿Cuándo sucede esto? Cuando se declara la palabra. Si por ejemplo usted habló, encontró a alguien o alguien se acercó para que usted le ore. ¿Y usted qué va a decir? No, voy a llevar el pedido al pastor, a la pastora, a una hermana que tiene mayor conocimiento que yo para poder orar. No, Dios no te pide mayor conocimiento. Dios tan solo te pide que actúe en fe. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Señor, en el nombre de Jesús te lo declaro sano. Hay personas que te oran media hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas hasta que el milagro suceda. Puede pasar por varios puntos y vamos a nombrar algunos nada más. Uno, por la falta de entendimiento o de fe del que está orando. Yo tengo que orar para... Y oro en el nombre de Jesús, sanarlo, Señor. Y lo ponemos boca abajo, boca arriba, lo acostamos, lo levantamos. ¿Por qué? Porque tengo que yo sentir la presencia de papá. Yo, no la otra. Yo, el que está orando. Tengo que crear el ambiente. No, el ambiente lo tengo creado dentro mío porque estoy caminando con el autor. Entonces, tan solamente, Padre, en el nombre de Jesús, y se terminó. Muchas veces puede pasar porque no hay discernimiento también, ¿no? También porque no hay discernimiento. Hoy se comunicó en la radio y me trajo recuerdo Mario, de Campo Ardi. Y hoy están viviendo ellos con Mirta, su esposa, acá en Florencia. Estamos pasando al domicilio para visitarlos. Pero Mario había quedado inválido. Y por una palabra el Señor me da, y ellos me llamaron y yo me fui a través de la radio. ¿Y qué pasó? Un día me voy y se declaró la palabra. Y cuando llego allí, él debajo de un árbol, me acuerdo, de una silleta, y ahí se levantó, caminó. Y ellos tienen buenos pensamientos hacia nuestra persona, se acuerdan bien de nosotros por lo que Dios hizo. Pero el hecho está, Pedro, ¿qué hizo? ¿Tomó la mano de quién? ¿Con su mano tomó a quién? Del ciego. Del paralítico. Del paralítico, perdón. Levántate y anda. Se levantó. Y el paralítico se caminó y glorificó. La mano no tuvo media hora, 1 hora de oración, no. Levántate. No tengo esto, pero sí tengo esto para darte. No tengo para darte un pedazo de pan, pero sí tengo esto para poder crear algo diferente en tu vida. Daría también la autoridad que tenemos en Cristo, ¿no? Todo depende acá. Es decir, de que si nosotros tenemos que hablar del dabar de Dios, del poder creativo que se ejerce a través de nosotros, todo depende también de nosotros. Todo depende. Ahora, no quiere decir de que usted oró por alguien, puso mano para orar por alguien y no se sanó. También nosotros tenemos que ver que hay muchas cosas que pueden llegar a acontecer en el camino y puede ser por la persona, Dios puede estar tratando con esa persona. Entonces el proceso, la incredulidad, el proceso de Dios en esa persona para declararlo sano es mucho más prolongado. Todo tiene que ver, todo es un cuadro allí que nosotros tenemos que analizar. No es porque usted no tenga fe o el otro, sino que Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito. Entonces nosotros tenemos que... ¿Me entienden acá o no? Amén. Ahora el creativo, el poder creativo, cuando hablamos del poder creativo a través de la imposición de manos, estamos hablando del dominio y la autoridad que se ejerce a través de un acto en sí. ¿Sí? Declaramos palabra. ¿Jesucristo tuvo que imponer manos sobre alguien para poder sanarlo? Dice que vino el centurión, tan solamente di la palabra, punto. Quiere decir que la palabra es la que ejerce influencia.
Nuestras manos son herramientas, pero es la palabra la que ejerce. Por la palabra fue creado todo. Por la palabra fue creado, pero Dios usa nuestra mano para poder hacer algo. Como instrumento también. ¿Me entiende usted? En una palabra, somos el mecanismo usado por Dios para sanar. Gloria a Dios. Herramienta. ¿Estamos hasta acá? Amén. En página 46, por favor. En el momento que imponemos la mano, se sale de nosotros poder. La virtud y la unción a través de este canal para que... Ahora, fíjense algo importante acá. Y retomamos, por favor, el tema de paños. ¿Qué le parece? Amén. ¿Sí? La mujer que tocó el manto de Jesús, ¿fue tocada por Jesús? No. No. La autoridad. La ropa de Jesús fluía poder y unción. Pero ¿por qué recibió esa medalla? Porque ella tuvo fe. No, yo estoy basándome a otra referencia. Analicemos, ¿sí? Ahora, mire el paño y la mano. La mujer dijo, tan solamente toco y Si punto. tocare tan solamente. Ahora, ¿el ciego Bartimeo fue tocado por Jesús? No le dio la palabra. Le dio la palabra, ¿no? ¿Qué quiere que haga por ti? Ujú. Vamos conectando las cosas acá. Amén. Tu ropa tiene unción y tú no le das importancia. En una oportunidad, me acuerdo cómo Romero, creo que era el apellido, de este chico, el hermano en la fe que se congregaba en la misma iglesia que nosotros en Chaco. Romero creo que era vecino nuestro. No me acuerdo bien el apellido, el nombre de él, pero creo que era Romero. Aldo creo que era el nombre. En una oportunidad yo fui movido a regalarle una camisa. Tenía una linda camisa violeta, me acuerdo, un colorcito medio cálido, así linda camisa. Y fui movido a regalar una camisa. Y él contento. Y porque le di la camisa. Y me dice, voy a tener la ropa, una camisa del ungido. ¿Me entiende? Ahora, cuando usted da una prenda a alguien y póngale que usted lo usó, usted está dando algo ungido por Dios. Porque vos sos un ungido. Jesucristo, la ropa de Jesús, a través de la ropa de Jesús, fluía autoridad, fluía poder, fluía unción. La Biblia dice, en tus manos, acá hay unción. Entonces nosotros tenemos que entender que cuando imponemos manos, estamos transmitiendo lo que recibimos de Dios. Amén. Cuando hablamos, estamos dando lo que Dios entregó. En la radio nadie tocamos a nadie, pero hay sanidades. Amén. Es la palabra. Amén. Pero hay una palabra ungida que salió de ti porque vos sos el ungido. O sea que, y es la segunda vez que escucho esto, pero para ver si entiendo. O sea que cuando nosotros agarramos y ponemos manos, nosotros somos vaciados, por así decirlo. Lo que nosotros somos, somos la vasija donde está cargada el aceite que Dios nos permitió portar para poder ser usada por Él. Hablando de esta manera. Entonces nosotros somos una vasija. Ahora, ¿la vasija puede quedar vacía o no? No. Sí. Así. Por eso, Puede quedar. Podemos recrebajarnos. Sí. Podemos vaciarnos. Por eso, hay muchas personas, escucha esto, que porque fue usada para sanar, para levantar un paralítico, sanar a un enfermo, punto, se quedó con el milagro. Pero siguió buscando de Dios para que esa parte que salió de él vuelva a ser repuesta y multiplicada. por eso es que puede pasar de que muchas veces aquellos que ministran queden agotados. Por supuesto. Una administración, escucha esto, porque te va a tocar el día que tengas que ministrar real, porque compartí un pasaje y todo eso, pero el día que tengas que ministrar te vas a encontrar que te quedas más agotado que cuando tú trabajas en la parte física. O te levantar otro día todo dolorida, cansada. Porque hay un agotamiento que está conectado con la parte espiritual, la parte física. Sí, quería saber Por eso hay predicadores que mueren de problemas cardíacos, todo por la opresión, el desgastamiento. Por eso que hay desgastamiento de tu pensamiento, hay estrés, todo. El agotamiento mental
no viene porque vos estás pensando en pajarito cuando predicas, sino porque esto está siendo revolucionado, usado por Dios en forma permanente. Entonces es importante que muchas veces nosotros descansemos un poco, paremos la máquina un poco y nos recuperemos para poder seguir. Y algo importante, siempre ir en la oración. Hay algunos Porque que a se veces, abusan, no hacen nada. No, lo que pasa es que a veces nosotros, porque tenés un don y vos te manejas en el don, pero no te va la presencia de Dios para que vos seas despojada, liberada y descansada. Y a veces personas que se agotan porque se enferman, todo porque se manejan los dones, pero no va a la presencia para liberarse. O sea que Hay personas que, porque tengo este don, se mueve. por pero así busca para decirlo, entonces quiere decir de que nuestro cuerpo no está diseñado completamente por el pecado para soportar el poder de Dios. Vos naciste de nuevo en Dios y Dios te creó con un diseño divino. Vos naciste para poder contener lo que Dios tiene para tu vida y para lo que tiene para mi vida. Para eso. Él nos da la capacidad de contener lo que Él ha determinado darnos. El tema está cómo nosotros cuidamos lo que Dios diseñó. Este cuerpo debe ser cuidado. Por eso es conveniente Descansar. tener buen tiempo de descanso, no abusarnos, porque hay unos que viven descansando. ¿Sí? Estoy cansado, tengo para recuperar fuerzas para seguir trabajando para Dios, ¿no? Pero nunca lo hace, entonces activémonos. Segundo, la comida, el tipo de alimento que recibimos. Tercero, Ejercicio. todo eso. Después, por ejemplo, la otra parte que es importante es, ¿para qué me viene el médico? A los controles. Tenés que hacerte los controles de rutina para que vos puedas tener cuidado en algunas cosas que podés llegar a estar afectado. Es decir, Dios me entregó el cuerpo, pero yo tengo que cuidar el cuerpo. A base del cuidado que yo doy a mi cuerpo, es lo que Dios me entregó para que yo posea, va a permanecer. Si nosotros no aprendemos a cuidar lo que Dios nos entregó en lo físico y en lo espiritual y poder que ambas cosas sean acompañadas, tengan un equilibrio, de nada me sirve. Es allí donde nosotros corremos riesgo de caer de golpe. Muchos predicadores viven estresados porque no dedican tiempo a su propia atención. Acelerados. ¿Me entienden? Entonces hay algunos que dicen, tengo acá, y de pronto en camilla. ¿Pero por qué? Porque no supo cuidarse. Pero volvemos al tema, porque acá estamos hablando de otra cosa ya. No importa en que en el momento de orar por sanidad nos imponga la mano a la gente, lo que dijimos, ¿sí? Lo importante es estar atenta a la voz del Espíritu Santo, o atento a la voz del Espíritu Santo, para poder llegar a concretar algo que Dios, a través de su voz gloriosa, nos manda a que hagamos. El propósito. Perdón. Dice cuando Kathy Kuhlman oraba, porque dice que Dios lo usaba por sanidad, pero ella en ningún momento puso las manos en los enfermos, sino que ella declaraba la palabra. Declaraba y decía, bueno, acá se están sanando por lo que tiene problema oído, todo eso. Y el Espíritu Santo obra. Ahora fíjese algo que recién se nombraba. El hombre nació para poder tener años de vida. Y por causa del pecado, vamos a ir resumiendo acá. Ustedes tienen negritas Génesis 6.3 y el Salmo 90.10. Permítame, pastora. Sí, vamos a ir resumiendo acá. Usted lo va a leer en su casa, ¿sí? Génesis 6.3, Salmo 90.10. Por causa del pecado, el hombre fue llevado a vivir hasta 70 años. Y cuando pasa, estamos hablando del bien de Dios a favor de la persona. Leer persona. algo acá A ver, lee rápido. Entonces dijo Jehová, no contenderé mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, pero vivirá 120 años. Y viste que hay personas que viven 120 años. Sí, pero estamos hablando que los tiempos también fueron acortados. ¿Sí? Ahora, Apocalipsis, capítulo 22, versículo 1 al 5. ¿Quién me lee este pasaje? Apocalipsis, ¿cuánto, pastor? 22, 1 al 5. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad,
y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de la luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinará por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuál era el propósito de las hojas? Sanidad. Ahora nosotros somos, de acuerdo a la Escritura, somos Hoja. Árbol. árboles. Cuando la Escritura habla de árboles, está hablando del hombre. Amén. Porque es como que estoy viendo al hombre, que son árboles como... Plantado junto a las corrientes. No, el del ciego. Árboles que caminan. Sí, es como si fuese que son árboles, pero hombres como árboles, y no supo distinguir. Salmo 1, versículo 3 dice que somos plantados como árboles. Ahora, nosotros somos llevados por Dios para sanidad de las naciones. Acá podemos hablar nosotros que ese árbol producía hojas que era para sanidad de las naciones, ¿sí? Hablando en un sentido escritural. Pero también nosotros podemos ver que si nos basamos a la Escritura y nos miramos a nosotros mismos, nosotros somos como ese árbol que es enviado, que tiene hojas, hablando de los dones. Porque produce frutos. Y uno de los frutos que Dios nos da, uno de los dones que Dios nos da, es el don de sanidad. Usted puede o no tener el don de sanidad, pero puede ser usado por Dios para sanar en un momento determinado. Perdón, puede ser que no lo use en sanidad en el cuerpo, pero sanidad del alma sí también. Por eso estamos hablando, la semana pasada hablamos que trabajamos en dos áreas diferentes. ¿Está? Pero ahora bien, podés tener el don de sanidad, como no, pero Dios en un momento determinado, por misericordia, puede ser usada tu vida, la mía, para sanar a alguien. Por la necesidad que hay en ese momento. A ver, hermana Angélica. Algo que me gusta a mí acá, y Qué linda Biblia trajo hoy. Salmo 90, 10 dice, los días de nuestra edad son 70 años. Fueron acortados los años, ¿no? Si en los más robustos son 80 años, con toda su fortaleza. Quiere decir que la voluntad de Dios es que nosotros vivamos hasta los 70 años. Pasando los 80 ya es robustos, es una bendición, Dios nos presta. Gloria a Dios. ¿Y cuando tenemos 90 y algo? Y algunos llegan a esos son los 120 intereses. años. Ya añadido. Por el pecado. Por el pecado fue acortándose, pero vemos nosotros. ¿Sabes lo que se Matusalén vivió 969 años. Adán vivió 930, pero luego dice, no va a contender mi espíritu, dijo Dios, con el del hombre, y va a vivir hasta 120. Por eso yo le dije, pero se acortan, ¿se acuerdan? Hace un ratito. Y ahora la pastora lee y dice hasta los 70, y los robustos hasta los 80. Ya misericordia de Dios. Gloria a Dios. Demos gracias al Señor si vivimos pasando 70. Yo llego a los 130. Seguimos acá. Volvemos a tocar el tema de sanidad. Sí. Amén. ¿Sí? Es lo que sería el 900, ¿eh? ¿Sí? Pero está linda la conversación. Ahora, usted y yo fuimos establecidos por Dios con un propósito. Amén. El tema está cómo ejercemos el propósito. En este caso estamos hablando de la sanidad. ¿Cómo ejerzo el propósito de Dios que hay en mí? ¿Entiende? Por eso nosotros tenemos que procurar, dice Pablo también, que debemos procurar presentarnos ante Dios, apresurarnos a presentarnos con diligencia, para que como obrero aprobado, que no tenga de qué avergonzarse. Pablo le habla a Timoteo, luego le dice a Timoteo, compartimos las escrituras recién, que haga que fluya el don que recibió a través de la imposición de manos. ¿Sí? Y luego Pablo le habla a Timoteo, aviva el fuego del don que hay en ti. Quiere decir que en un momento determinado podemos nosotros comenzar a rebalarnos, o podemos creer de que nosotros la podemos toda y estamos apagando el fuego de Dios en nosotros. Por eso es importante que aquel que es usado por sanidad
por Dios para sanar a las personas, libertar a alguien, camine con prudencia en Dios y se vaya examinando de tanto en tanto en su caminar para que el potencial que Dios le entregó no mengue, sino crezca. Amén. Hay muchos predicadores y muchos que oran por enfermos, viven de gloria pasada. Yo me acuerdo cuando oraba por los enfermos y sanaba, pero ¿hace cuánto que ya no se sanan más los enfermos a través de tu vida? Entendamos esto. Por eso cuando usted es usado, automáticamente usted tiene que decir, Señor, esa gota de aceite que salió de mí, tú me la devuelves, orar para ser repuesto en esto y ser multiplicado. La copa nuestra debe estar siempre rebosando. Y mi copa está rebosando. Habla el Salmo. ¿Por qué dice el Salmo mi copa rebosa? De la bendición, de la unción. ¿Me entiende? Amén. El Salmo 133. ¿Quién tiene el Salmo 133 a mano ya? Yo justo tengo un salmo. ¿133 cuánto? Lee el Salmo 33. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Si nosotros analizamos del versículo siguiente, que es como, ¿el qué? El óleo. Que va descendiendo. ¿Sobre quién? Sobre la barba de Aarón. Sobre la Ahora, cabeza. está hablando del sacerdocio. Amén. Pero basémonos en esta parte de la Escritura, volquémosla a nuestra vida personal y nuestro caminar con Dios. Cuando dice las Escrituras que desciende como el buen óleo que desciende sobre la cabeza, toca la barba, la vestidura, pero luego hace una referencia, es como el rocío. Cuando hay mucho rocío, ¿qué sucede? Humedece. Humedece, pero nosotros ¿qué vemos en la azotea, en el techo? Cuando... Pan. ¿Y qué es lo que moja al caer? ¿Pero qué moja? La tierra. La tierra. Entonces está hablando, mire la referencia que Dios nos hace y cómo Dios compara algo para decir lo que nosotros tenemos en Él. Y cómo debe funcionar y cómo debe ejercer esto que Él nos da a través de nosotros. Tenemos que entender de que el aceite que Dios pone sobre nuestra vida no está únicamente dentro de nosotros, debe salir fuera. Por eso cuando tocamos a alguien estamos transmitiendo. Vio que muchas veces yo le digo a usted, tome la mano de que está junto y que la unción suya produzca algo en la vida del que está a tu lado. Lo que tú tienes, transmite para que el que está al lado reciba su bendición. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos llamados a ser bendecidos y a transmitir bendición. Fuimos llamados a ser ungidos y a transmitir unción. Es importante todo esto. La imposición de mano es muy delicada. No podemos hacerlo con la ligereza. Cuidémonos. Amén. Ahora, el propósito de la sanidad. La sanidad tiene como finalidad crear un equilibrio. Ahí en la página 46. Cuando una persona está enferma y no se sana, ¿qué se produce en la persona? Desaliento. No, y no se sana. ¿Qué se produce en la persona? ¿Qué sucede en la persona? Se pone triste. Se pone angustioso, triste, se deprime, falta de fe, Dios no me ama. ¿Entiende? Amargura. Entonces, la sanidad tiene como propósito producir un equilibrio en el hombre para poder acercarse al Padre. Ese equilibrio se perdió cuando el hombre peca en el Edén. El pecado produce desequilibrio en la vida y consecuencias también en nosotros. Entonces la sanidad produce equilibrio, ¿sí? Yo a veces tomo como referencia también cuando Jesucristo viene, los discípulos se acercan a Jesús y le dicen, aumentanos la fe. Entonces, busquemos algo acá. Se perdió con la caída del hombre y para también acá, para romper toda maldición. Toda maldición, no una, toda. Por esa razón es necesario que sea rota de la vida de la persona toda atadura del alma.
volvemos al alma. Como dijo la pastora, sanidad interior. Como dijimos el jueves pasado, sanidad interior. Porque necesitamos ser sanos de adentro para que seamos sanos por fuera. Y aún en el espíritu, y dejar que el Señor sea exaltado a través de este acto. Es necesario entender que el propósito divino es volver al hombre a su estado original. Original. Aunque en muchos casos no sucede así, pero Dios quiere que esto pase. Pregunto, quiero saber la diferencia atadura en el alma y en el espíritu. Porque Son acá dice- consecuencias que muchas veces, como estuvimos hablando todavía, pero lástima que vos no estuviste en el culto, Ajá. porque ayer estuvimos hablando sobre los niveles espirituales. La parte del alma es la parte emocional, la parte del espíritu, aquello que me conecta con el Padre. Entonces nosotros necesitamos sanar ambas áreas dentro de nuestra vida para poder tener luz. Hay muchas personas que han caído en el pecado. O sea, ejemplo de los dos, quiero saber. Sí, Entonces por eso yo te que digo, me hay lo muchas puedo personas guiar. que han caído en pecado de tal manera que han opacado hasta la vida espiritual su caminar con Dios. Hay muchas veces que nosotros pecamos contra Dios negando la deidad de Él, negando que a través de Él se pueda llegar a producir un milagro, sanidad. Entonces ahí estamos hablando que espiritualmente nos estamos volviendo en contra de aquel que nos puede llevar a un camino totalmente diferente. Por eso es importante que nosotros podamos estar conectados. El Espíritu nos conecta con Dios. Y el diablo va a pretender siempre de que dejemos de estar conectados con Él. La fornicación espiritual, por ejemplo. Cuando nosotros usamos métodos de hechicería para producir algo o hablamos que esto es usado por Dios. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado. Mucho cuidado cuando usamos la palabra para poder hacer algo que está prohibido y que salen a beneficio nuestro. ¿Me entienden acá? Cuidado con esa parte. Es necesario entender que el propósito divino es entonces volver al hombre a su estado original de sanidad y que éste pueda tener el equilibrio físico, emocional y espiritual. Volver a tener una conexión con Dios. Volver a relacionarnos con Dios como corresponde. Caminar con Él. Creer en su palabra, en su verdad, en sus promesas. Creer de que Él puede usarnos. A veces nosotros decimos, ¿qué va a usarme Dios a mí? Y a lo mejor Dios te puede usar para levantar un muerto. Y aquel que tiene capaz, según tu vista, tenga más autoridad que vos, apenas pudo levantar un mosquito y vos levantaste un muerto. ¿Me va entendiendo? Todo depende de tu relación, como dijo Jonathan recién, de cómo es tu relación con Dios. A medida que va creciendo la influencia tuya hacia los demás, tu influencia, la influencia de Dios en tu vida debe ser mayor. Porque cuando Dios comienza a usarte, escucha esto, cuando Dios comienza a usarte, vos tenés que tener o procurar de poder relacionarte más con Dios, porque eso implica que la gente te mire de una manera totalmente diferente a lo que te miró ayer. Ayer te pudo haber mirado como un hermano común de la iglesia. Hoy que te ve ejercer un rango, te ve trabajar en la obra, te ve orar por un enfermo, te ve como Dios. Él no te ve como un hermano, te ve como una persona con autoridad. Y esa autoridad, hermano, debe ser velada y cuidada por nosotros, para que Dios nos siga usando. ¿Sabe lo que sucede muchas veces? Y esto es pecar también de fornicación. A veces nosotros, espiritual, nosotros pensamos, hermano, que soy yo autosuficiente, Dios me va a usar siempre en esto, Dios aquello, Dios lo otro, y caemos en el ego nuestro, en nuestro orgullo, en nuestra soberbia, en nuestra altivez. Y ahí caemos en un pecado satánico. Porque sin darnos cuenta, tenemos altivez de espíritu, la misma altivez que tuvo el diablo, Satanás, ante Dios, ante su caída. Y la misma altivez que el diablo sigue usando y teniendo para poder ocupar el trono de Dios en nosotros. Como la altivez puede tener también cuando vos no querés recibir consejo. Somos altivos. Funciones. Somos altivos ahí. Somos altivos ahí. ¿Estamos hasta acá? ¿Algún comentario que quieran hacer de todo lo que ustedes entendieron? Como dijo el profeta José von Frankenstein. Sabemos cómo empezamos, pero no sabemos cómo terminamos. ¿Algún comentario? ¿Que está bueno? O sea que por el pecado de Adán, nosotros no podemos pasar milagrosamente los 100 años.
Sí, se puede. Podemos. Podemos. Por eso estamos hablando de la sanidad del alma. Sí, pero... La sanidad del alma, una vez que tu relación con Dios esté sana, esté restaurada, y vos mantengas un caminar con Dios, podemos cometer errores, todos podemos llegar a cometer. El tema es restaurar la relación con Dios. Dios se puede complacer de nosotros para que podamos vivir muchos más años que cualquiera. Pero Acá no- podemos hablar del antecedente familiar, podemos llegar a tocar un antecedente familiar. De parte de mi familia pasaron los 105 años. Ay, sí, porque Jesús también le dijo a Pedro, por ¿Sí? Juan, si yo quiero que él viva Viva. hasta Pero- que yo venga. Pero podemos hablar de antecedente familiar. Yo puedo decir, mi abuelo vivió hasta los 110, hasta los Mi papá 109. murió a los... Quiere decir de que tenemos Me antecedentes. llegó a los 70. Podemos hablar de antecedentes, pero acá el antecedente familiar no tiene nada que ver con el antecedente tuyo con Dios. Claro. Y depende de Dios. ¿Entendemos acá o no? Y si hablamos de antecedentes, tenemos que hablar de que Adán vivió 900 años. Claro, pero estamos hablando de una relación. Ahora, Dios no puede volver al pasado para que vos tengas más de 900 años de vida. Porque por causa del pecado de ese que tuvo más de 900 años, nosotros hoy necesitamos de salvación. Pero Adán pasó los 100 años. Pasó, El padre era- pero pero tampoco Dios te puede escuchar acá. Dios tampoco puede contradecirse su palabra. Nosotros vimos que en el Antiguo Testamento dijo el hombre hasta los 120. ¿Por qué? Porque no va a contender mi espíritu con el hombre por siempre, hasta los 120 años. Pero luego declaró en la palabra, en los Salmos, hasta los 70 y 80 lo más robusto. Quiere decir que si hablamos de más robusto, está hablando de nuestro cuidado y nuestro caminar. Entonces, entonces quiere decir de que aquellas personas que pasan los 70 años es porque gracia divina, ¿no? Digo que Por gracia divina, como la abuela, como tu abuela y tu otra abuela. Entonces quiere decir que Dios ama demasiado al hombre para permitirle que pase. Exactamente. Cómo nos ama Dios que hasta ahora estamos de pie acá. Y vos tenés cuidado porque te falta 12 años, ¿no? No. Hasta que se le cumpla la 17 70. años. Ah, 17 años. Y no, no importa los aportes, ¿sabes? Que se acorten los tiempos. Bueno, ¿estamos hasta acá? Quiero que anoten, por favor, como tarea. No me van a tener que traer, sino quiero que investiguen algo. Para que la semana que viene podamos nosotros tener un poquito... la semana que viene es 9 de mayo, ¿no? Sí. ¿Qué Ahí, tarea? en grupal. ¿Y Lo que están estamos acá. haciendo el trabajo? ¿Salvación era? Sí. Vos dijiste que se podría hacer grupal. No, que era grupo, ¿no? Yo agarré y aclaré bien. Que Grupo. se puede, no, vos dijiste que, porque uno preguntó, ¿se puede hacer grupal? Sí. Y vos dijiste, se puede hacer, nunca dijiste que obligatoriamente lo tiene que hacer. No, pero yo les invité para que lo hagan en el equipo. Porque ese era... Además, ya vino la semana pasada. No, ella Porque- tiene que hacer todo, pero vamos a usar misericordia. No, vos dijiste, Trabaja. no, vos dijiste que la persona que no viniera porque Dios no te tenés ama que... a vos, ¿no? Nah, sí, pero... Te perdonó hoy, ¿no? Ah, no, vos, no Dios. Usemos misericordia, Dios usa misericordia todos los días. Bueno, que no se entere ahora nadie que porque... ahora trabajamos en equipo, ¿sí? Tienen que hablar de los beneficios de la salvación, tienen que investigar qué es salvación, cuáles son las áreas que abarca. Verá, fue que ya no tengo. Y eso es lo que tenemos. No, pero ella no tiene. Bueno, ahí, dicto, vos la tenés, Margarita, ¿no? Pero La si es semana el pasada trabajo que hay que vimos- traer el jueves. No, pero María José no vino. No vino por el tiempo, ya no vino. Escuchen esto, María José, ¿anotamos? Préstele a la binomio, por favor, porque está acelerada María José para volver a seguir. Me espera el Carles, me espera el Carles. Ahí vamos. Salvación, investigar qué es salvación. Sí. Áreas que abarca. Y cuando hablamos de investigar qué es salvación, estamos hablando de la tipología, estamos hablando de su significado. Toda una amplia referencia con respecto a lo que es la salvación. No, salvación implica esto, no. Vayan un poquito más allá, pensando que ustedes son pastores de iglesia, evangelistas, profetas, y están transmitiendo algo. Vayan más allá, esfuércense, como dijo Kiko, un poquito más. Áreas que involucran la salvación y los beneficios. ¿Sí? Área que abarca la salvación. Y los beneficios. Pero usted vino, pastora, la semana pasada. Sí, mi amor. Sí, pero pues por eso agarro y digo que eso ya vos ya diste. Claro, pero Mari todavía. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Hacer esto, ¿sí? ¿Estamos hasta acá? Sí.
Amén. Entonces la semana que... No, pero me lo traen el 9. Sí, te traigo acá. El 9 me lo traen. Ahora, la semana que viene, quiero que ustedes investiguen sobre sanidad del alma. 2 o 3 puntos de referencia que ustedes puedan manejarlo bien para poder dar un pequeño comentario. Les permito trabajar en dúo, ¿sí? Trabajen en compañía, como el caso de Rocío, por ejemplo, que le cuesta un poquito expresarse, hablar en público, entonces ella puede trabajar con otro. Entonces ella trabaja y la otra habla. La otra sería el profeta Aarón y la Rocío sería como Moisés, ¿sí? ¿Qué eran? 2 puntos. Claro, 2 o 3 puntos referentes a la sanidad del alma, que ustedes puedan manejarse y que puedan entender para poder explicar. Vamos a ocupar 10 minutos entre todos para poder hablar qué es lo que investigaron ustedes, y de esa manera vamos a ir llevando esto, porque estamos empezando a hablar sobre sanidad del alma. ¿Me entienden? Entonces ustedes van a ir involucrándose en el asunto cada vez un poquito más. ¿Estamos hasta acá? Oramos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos las gracias. Te bendecimos, Dios eterno, en esta noche, por la oportunidad que nos has dado de poder reunirnos una vez más.